Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador se horrorizó con lo ocurrido el martes pasado en la penitenciaría de Guayaquil. La masacre de esa jornada cobró la vida de más de 118 personas y fueron heridos 80 reclusos. Esta lamentable matanza nos ubica en la lista de los países con más muertes en motines carcelarios de la región. No es posible que tengamos repetidamente estos acontecimientos de muerte, dolor y sangre. La institucionalidad está demolida. El sistema penitenciario es ineficaz. Las declaraciones de emergencia, la rotación de funcionarios, las limitaciones presupuestarias, en fin, son múltiples las razones para este escenario lamentable. El Estado se encuentra ausente y los mecanismos diseñados no han dado resultado. Las bandas delictivas han sobrepasado a los instrumentos de seguridad del país, lo han superado, lo han rebasado. La delincuencia, inseguridad y violencia cada día toma más escenarios. Los invitados esta noche para tratar estos temas aquí en el estudio principal de Teleamazonas son el doctor Patricio Morales, expresidente de la Federación de Servidores Penitenciarios. Gracias también a Lorena Piedra. Ella es profesora, es docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Agradezco la participación de Freddy Rivera Vélez. Él es profesor, docente investigador de la Flaxo. Y agradezco la participación de Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Lo que ocurrió esta semana que termina se inscribe en la historia como el capítulo más negro del sistema penitenciario del país. En este año ya son 248 privados de libertad los que han sido asesinados al interior de los centros de rehabilitación. La penitenciaría del Litoral, en donde se produjo esta última matanza, es una de las cárceles en donde se registran los más altos índices de violencia. La Fiscalía indicó que se habrían identificado dos causas por las que se produjo este sangriento amotinamiento. La primera, la guerra entre bandas para conseguir el poder al interior de los reclusorios. Y la segunda, obedece a la intención de las autoridades de trasladar a los cabecillas de las organizaciones delictivas a otras cárceles del país. Frente a estos hechos, el presidente de la República declaró el estado de excepción no solo en este centro, sino en todas las cárceles del Ecuador y anunció una profunda intervención en el sistema penitenciario. Pero esta vez la declaratoria pasará del papel a la práctica. En todo caso, veamos ahora un informe en el que resumimos los hechos de esta nueva masacre. En un verdadero campo de batalla se convirtió la penitenciaría del Litoral la mañana y tarde del pasado martes. Las imágenes de los privados de libertad accionando armas de grueso calibre se hicieron virales rápidamente y encendieron una vez más las alarmas. No solo era una balacera, los familiares de los privados de libertad en el exterior de la cárcel recibían más información. Los sonidos que se escuchaban eran producto del lanzamiento de granadas. Militares y grupos especiales de la policía llegaron al punto. Helicópteros sobrevolaban la zona y en el exterior la angustia. Todo comenzó cuando los internos de los pabellones 8 y 9, en donde se encuentran recluidos los integrantes de las bandas Los Lobos y Los Tiguerones, intentaron ingresar a los pabellones 5, 10 y 12, donde están los Chone Killers. Ya después del mediodía, las ambulancias lograron ingresar al centro penitenciario y pocas horas más tarde, los carros que entraron fueron los de medicina legal para recoger los cadáveres de los reos asesinados, muchos de ellos decapitados, otros incinerados. Hasta ese momento se confirmaba el fallecimiento de 31 presos. Se logró, junto con más de 400 efectivos, retomar el control y la seguridad total e integral de este sistema penitenciario, específicamente la penitenciaría del Litoral. Y aunque las autoridades aseguraban eso, que la situación estaba controlada,
no imaginaban que al interior las imágenes eran como de una película de terror. Ya para el miércoles, miembros de la policía ingresaron a los pabellones y encontraron más de 100 cadáveres. Una verdadera masacre. Los hechos obligaron al presidente a cambiar su agenda y trasladarse a la ciudad de Guayaquil para tomar decisiones. Allí en una rueda de prensa le consultaron si la situación estaba controlada y esto respondió. Me gustaría decir que sí, pero no lo puedo hacer. El primer mandatario declaró el estado de excepción en todas las cárceles del país y llamó al Ministerio de Finanzas a que entregue el dinero que se requiere para enfrentar la situación. Al menos 24 millones de dólares se necesitarían para realizar una intervención profunda en esta cárcel. Mientras tanto, los familiares de los privados de libertad asesinados despidieron a los suyos, a los que un día quisieron ver libres, pero tuvieron que verlos muertos. Vamos a empezar entonces la conversación de esta noche sobre un tema extremadamente importante, trascendente, yo diría, y claro, marcado de dolor. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué es lo que ocurre con la sociedad? Se ha señalado insistentemente, casi es un lugar común, que las cárceles son un reflejo de la sociedad. Voy a dar la palabra a Freddy para conversar y conocer su apreciación. Repito, ¿qué nos pasa como sociedad? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Andrés. A ver, las prisiones pueden ser un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un reflejo de la clase política que tenemos. De la dirigencia, de las autoridades. La dirigencia de la clase política que tenemos. Entender el fenómeno que lamentablemente hemos visto en estos últimos días es el depósito de una serie de errores tremendos de años pasados, en donde ha confluido dos grandes variables que han incidido, lamentablemente, repito, en lo que ha sucedido sobre todo en Guayaquil. El uno es las fallas enormes del Estado ecuatoriano en proteger a su gente, en establecer buenas políticas públicas, básicamente las de prevención en inteligencia criminal, pero también no hacer caso de las advertencias de las propias situaciones que han desarrollado. Me explico rápidamente. Si uno revisa la cantidad de gente asesinada en este año, si sumamos lo de febrero con lo de ahora, creo que pasamos los 226 personas masacradas, que nos vuelve lamentablemente un sitio de observación de América Latina. Claro. Pero lo que sucedió en Sao Paulo, en El Salvador, se queda algo similar, pero en este país es de una poderosa llamada de atención a las autoridades, pero también para la gente que hace monitoreo internacional. Mira, en el año 2017 hubo 8 personas asesinadas dentro de las cárceles. En el 2019, 32, en el 20, 52 y en el 21 se dispara a la cifra que acabo de mencionar. Esto es la congruencia de varias lógicas, una de ellas internas que ya podemos desarrollarla, pero básicamente uno diría fallas garrafales del Estado en inteligencia, en prevención, en presupuesto y en términos de cuidado. Pero las externas, lamentablemente, el país está expuesto a una interdependencia perversa, negativa con Colombia. Ok, hagamos una pausa. Y México. Gracias, Freddy. Claro. Doctor, si es tan amable. Andrés, muchas gracias. Buenas noches. Mire, concuerdo en que el problema carcelario pasa por una serie de factores endógenos y exógenos. Por un lado, la muerte del líder de los choneros generó un vacío de poder. Rasquiña. Sí, Rasquiña, José Luis Zambrano me parece que se llamaba, donde, bueno, claro, antes para hablar de seguridad en las cárceles había que hablar con uno. Ahora son 6 al menos los líderes de estas bandas, que además antes socios y compañeros de delito, digamos, y ahora pues socios unos, antagonistas otros, pero con unos niveles de violencia brutales. ¿Pero qué pasa cuando muere Rasquiña? ¿Qué es lo que ocurre? Se genera un vacío de poder y, por supuesto, la lucha de los lugartenientes, ¿verdad?, que pugnan por ascender. Al parecer, la sucesión en el liderazgo no se respetó y esto ha generado pues, que un poco haya una lucha. Estamos frente no a delincuencia organizada, sino a delincuencia desorganizada, como hablaba Reuters en su obra, ¿no?, que es más violenta, es mucho más difícil de controlar y que ha encontrado en las cárceles pues, su campo de batalla. Eso por un lado. Por otro lado, también la presencia de los carteles, que actúan, carteles mexicanos sobre todo,
que actúan a través de sus sucursales nacionales. Entonces, cada uno de estos grupos se ha ido alineando con alguna de las bandas internacionales. Y claro, hay mucho dinero de por medio, no solamente por el tema del narcotráfico, sino el propio control de las cárceles. Bueno, ahí imagínese usted tiene en la penitenciaría litoral 12.000 clientes que además no se le pueden ir, que están ahí. Entonces, si usted cobra un peaje, un fee a cada uno, vea, con que haya 1.000 que paguen $100 al mes, usted tiene un ingreso de $100.000 mensuales. Solamente vía extorsión dentro de las cárceles. Y claro, eso es un negocio que mueve montones de plata y en el que lastimosamente hemos visto que no solamente intervienen las bandas delictivas, sino en ocasiones inclusive miembros de la policía, autoridades, etc. Ok, gracias Ramiro. Lorena, la palabra para usted. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, coincido mucho con lo que dijo Freddy, gracias Andrés, con lo que dijo Ramiro, y me quiero quedar como con dos elementos, ¿no? El primero que mencionó Freddy, con las condiciones estructurales del Estado que se vienen arrastrando a través del tiempo, pero por otro lado el vacío de poder. En el mes de febrero yo me preguntaba dónde está el Estado y ahora veo que me equivoqué con la pregunta. Porque uno no puede saber ahora dónde está el Estado. Es más fácil saber dónde no está. ¿Y dónde no está el Estado? No está en los centros de detención, no está en el sistema penitenciario, pero tampoco está en la frontera norte, en la frontera sur, y no está en Montecristi, y tampoco está en la provincia de Los Ríos. Miren cómo está Quevedo. Entonces tiene que ver con eso. Con respecto a el otro elemento que me parece importante mencionar, los niveles de violencia, vacío de poder. El Estado deja un vacío de poder, ¿y qué pasa cuando hay un vacío de poder? Entran otros actores a pelearse la legitimidad por estos lugares con vacíos de poder. Pero eso no ocurriría si no hay el ingrediente que ha señalado el doctor García. No necesariamente, porque el Estado se desentiende, está ausente. Entonces, bueno, ¿cómo se llame? Estructura criminal de muchas cabezas, de pocas cabezas, como sea, va a llegar a ocupar este espacio. ¿Y qué pasa con los niveles de violencia? Porque esto es un fenómeno bastante interesante. Ni siquiera en México nosotros tenemos los niveles de violencia que acabamos de ver acá, ni en las cárceles mexicanas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas estructuras criminales hacen de la violencia su modo de renta, pero también su manera de vivir. Entonces, los niveles de violencia que tenemos ahora, permítanme decirte, Andrés, no van a bajar. Ya están a este nivel, no van a bajar. Es muy improbable que bajen. Ok. Patricio, buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado, por la invitación. Gentil. Yo considero que es por demás preocupante, por decirlo menos, lo que está sucediendo en los centros penitenciarios del país. ¿Hay ausencia del Estado, tal como acaban de señalar sus colegas? Definitivamente. ¿Cuáles son los errores? Porque hablamos generalmente con diagnósticos muy generales, pero considero que se debe puntualizar cuáles son las personas naturales y las personas jurídicas responsables de lo que está sucediendo. ¿Y a qué responsables? Si es que hablamos, por ejemplo, de hacinamiento, de irrespeto a la ley, de incumplimiento de la ley, de la improvisación, de la corrupción. Con estos 4 temas nomás tenemos unos 5 programas para analizar cuáles son y cómo, cuándo y qué horas y por qué. Pero hablemos únicamente del irrespeto a la ley nada más. La Constitución de la República, en su artículo 201, 202, en primer lugar, indica la conformación de un organismo técnico que sea quien administre los centros penitenciarios y quien dicte las políticas a seguir. Si no tenemos ese organismo técnico, yo no tengo entendido que haya sido nombrado alguna persona representante del presidente de la República para qué. No existe. No existe. Si no existe el organismo que va a controlar esa política que tampoco existe, bueno, pues los centros penitenciarios, ¿por quiénes están administrados? Obvio, están administrados por los jefes, ¿no es cierto?, o caporales de los diferentes pabellones. Antes estaban en paz, obviamente porque había un convenio entre autoridades y gente que estaba una convivencia. Exactamente. Pues no pasaba nada. Cuando se presenta esto, surge... Como son mal organizados, ¿no es cierto? Los que están jugando a la mafia, que aprenden precisamente el que menos muchacho de 15, 14 años ya quiere parecerse a Popeye, quiere parecerse al Señor de los Cielos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? De que se va generando una fuerza al interior de los centros penitenciarios que mientras están en paz y hay un solo líder, no pasa nada. Habría que empezar, Ramiro, pensando en que no hay un censo penitenciario. No sabemos qué ocurre ahí adentro. Hay muchísimos que ya pagaron la condena. Hay otros que están por salir. En fin, no tenemos información. Bueno, justamente la falta de una política
penal, la falta de una política penitenciaria, si lo puedo, de rehabilitación, es muestra de esto, ¿no? Es decir, si yo quiero proyectar un plan estructural al mediano y largo plazo, lo primero que tengo que hacer es levantar la data. Y data que no hay. Entonces, claro, lo que pasa es que de alguna manera como sociedad lo que hemos hecho es regresar a ver otro lado. Si no hubieran sido 110 presos y hubieran sido 110 estudiantes, estaríamos ahorita armando una revolución. Pero, ojo, solo fueron presos. Y claro, la gente no solamente que viera a ver otro lado, sino que inclusive ha habido muestras hasta de regocijo en redes sociales. O sea, me parece que hay una deshumanización brutal, una cosificación de los que están adentro. ¿Es eso producto de que es un tema, primero, que tiene estas características que tú señalas, y también porque alguien está medrando de esto, alguien se está beneficiando de esto? Bueno, el desorden, cuando no existe Estado, alguien tiene que controlar. Es decir, si el Estado no llega, si el gobierno no llega a las cárceles, alguien tiene que controlar las cárceles. Está controlando, claro. ¿Cuándo van a dejar de matarse? Cuando alguien ya prevalezca. Y se acabó. Si es que dejamos que sea la dinámica de la ley de la selva la que impere en las cárceles. Lorena, rapidito, esto. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Estas estructuras, por cómo funcionan, se imponen a través de la violencia y se financian a través de la violencia, y su lógica es la violencia. Claro. Si yo planteo un estándar y me bajo de ahí, pierdo poder. Claro. Poco probable. Ok, Freddy, rápidamente. A ver, superemos un poco la coyuntura del momento. Sí. Y lo que llamo la fenomenología. Ayer era Rasquiña, más adelante Pepito, después Fachoso, después Casposo. O sea, las prisiones son consideradas en este ascenso estratégico del Ecuador, en el crimen organizado, un sitio de potente atención, porque las millonadas de recursos de dólares que se manejan desde ahí es el territorio y las personas en disputa. O sea, Guayas, el Ecuador tiene 4 puertos bastante buenos donde sale toda la droga, pero las cadenas, estoy invitando a hacer un análisis incluso desde la economía política. El derecho es importante, pero en esto hay que hacer un estudio multidisciplinario. Las cadenas de valor a lo largo del país, conectadas con Colombia y con Perú, es crucial, y México. Pero entonces esa es una batalla perdida, pues. No, porque países que han desarrollado, Andrés, potentes sistemas de inteligencia, básicamente criminal, preventiva y penitenciaria, han logrado, no eliminar, pero paliar bastante bien la cosa. Si ya sabemos que el 30% de la producción de la cocaína de Colombia, del sur de Colombia, que es el primer exportador del mundo, pasa por nuestros territorios. Ojo, es una estupidez que hayan estructurado, eliminado el Ministerio de Justicia hace unos años, que controlaba algo de gobernanza había, ¿no es cierto?, sobre el mal llamado sistema penitenciario. Los palos de ciego que hemos dado en términos de inteligencia estratégica, que no la tenemos en el país, ¿no es cierto?, evidencian esa amalgama de efectos perversos del propio Estado sobre el tema del crimen organizado. Lo último, que el presidente Lasso se haya dado cuenta que el nombramiento del señor Robalino le incomodaba porque no había pagado impuestos y porque tenía un antecedente de manejo offshore en Panamá y en Mónaco. La pregunta es, ¿quién está asesorando al presidente Lasso en esta materia? Yo creo que, no sé, a lo mejor la gente, los libertarios, están un poquito en Marte y no aterrizan en la realidad de nuestro país. Okay, rapidito, 30 segundos, tengo que ir al corte. El problema es que hoy por hoy el campo de batalla son las cárceles, pero esa violencia se va a trasladar fuera de la cárcel. Ese es el peligro. Y de aquí en adelante ya no vamos a hablar de quién controla las cárceles, sino quién controla la ciudad, quién controla el territorio, y ya vamos a ver estas muestras de brutalidad y de violencia en nuestras calles, en nuestras escuelas. De alguna manera estamos viendo con estos sicariatos. Sí, bueno, esto es apenas el inicio, ¿no? Gracias, tengo que ir a una pausa, volvemos un instante, le doy la palabra enseguida. Doctor, ya regresamos en Hora 25. Seguir junto a nosotros. Ahora revisemos algunos datos a través de los cuales se pueden identificar problemas y también emitir soluciones. El hacinamiento es un problema que no se ha logrado superar. En 13 años la población penitenciaria se ha triplicado. En 2008 el país tenía 13.000 internos y ahora la cifra es de más de 38.000 y la capacidad del sistema es apenas para un poco más de 29.000.
Algunos expertos sostienen que la cantidad de internos no necesariamente responde a que el crimen se haya incrementado, sino más bien, en muchos casos, al abuso de la prisión preventiva por parte de los operadores de justicia. Se habla que un 40% de la población carcelaria tiene prisión preventiva. Otro problema que enfrenta el sistema es el déficit de guías penitenciarios, que llega casi al 70%. Y finalmente, ya un problema estructural es la falta de una verdadera rehabilitación social que permita la reinserción de los internos al cumplir sus penas. El Código Orgánico Integral Penal establece 5 ejes de tratamiento, pero no existe acogida. La mayoría de los presos prefiere ingresar al eje de deportes y no a los ejes de educación y cultura. Con estos datos regresamos contigo, Andrés. Bien, vamos entonces a retomar esto que ha planteado Belén, y es el tema de la prisión preventiva y el hacinamiento, doctor, por favor. Sí, precisamente había indicado que una de las fallas está el hacinamiento. Y el hacinamiento va combinado con la corrupción y la improvisación. ¿A quién se le ocurre, a quién se le ocurrió hacer megacentros penitenciarios? De acuerdo a la población, es imposible que exista ahí una disciplina, un orden, cuando los estándares internacionales determinan que mientras menos población sea, se puede controlar a esa población penitenciaria. Y para eso la ley también permite la administración en los GATS. Pero partimos de que no tenemos información, diciendo un poco lo que señalaba Ramiro García, no hay data, no tenemos información. Habría Ahora, que hacer un censo penitenciario. sí, hay información, por ejemplo. O sea, tenemos cifras, pero no sabemos exactamente cuáles. Pero no hay cifras, no. Claro, ahora, no hay cifras oficiales que tengan vamos algo de credibilidad. Vamos a las causas. Vamos a las causas. Las causas del hacinamiento, ¿no es cierto? La mala estructura, las malas decisiones en las construcciones de los centros penitenciarios, la mala aplicación de la ley. En esto tienen responsabilidad la función judicial, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, defensores públicos. Y leyes. El cumplimiento de la ley, precisamente lo que estoy indicando. Ese principio de objetividad que debe cumplir obligadamente, porque es imperativa la ley. El fiscal debe investigar las pruebas en contra y a favor. Una situación que en la actualidad considero que hay una competencia entre los fiscales. ¿Quién tiene más internos? ¿Quién tiene más presos? Y es el mejor fiscal. Doctor García, sobre esto. Bueno, hemos pasado, sí, de alrededor de 9.000 presos a algo más de 38.000 presos en 9 años realmente, porque en los últimos 3 años la población carcelaria no se ha movido tanto en cuanto número. Pero claro, son 400% de incremento. Esto es récord, pero un récord negativo. Y claro, se debe a una serie de factores. Se debe a una serie de factores, pero sobre todo a ese ultrapunitivismo que nos están vendiendo por la vía de, además, la falsa dicotomía de seguridad versus garantía. Si queremos tener más seguridad ciudadana, entonces tenemos que encarcelar más gente. Y bajo esa lógica, ¿qué es lo que se hizo? Construir cárceles y llenarlas. Pero además no solo llenarlas, rebosarlas. Entonces, si la convivencia carcelaria es ya de por sí conflictiva y violenta, una convivencia carcelaria con condiciones tan precarias y con un hacinamiento brutal, se vuelve todavía un caldo de cultivo mucho más idóneo y con para la influencia externa de la que hablamos en el primer segmento. Y métele usted influencia externa y entonces ahí tiene usted el porqué de las masacres. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revertir el proceso. Hay que racionalizar la aplicación de la prisión preventiva, hay que racionalizar la aplicación de las condenas penales. ¿Bajo qué estándares penales? Porque además, el tipo que entra por robo de celulares sale convertido en un sicario. Y yo conozco 3 casos de 3 personas, desde el estudio criminológico. 3 personas que entraron por robo de celulares y ahora están por sicariato. Es decir, cambiaron la línea de negocio, por decirlo de alguna manera, y entendieron que el sicariato y el narcotráfico pues era bastante más rentable. Ah, claro, y aprendieron la universidad. Claro, la pregunta es, ¿será que eso es rehabilitar? Freddy. Urgente revisar, evaluar el COIP. Ya está. Urgente. El populismo penal, basta. Estos son uno de los resultados. Inconcebible que un padre que debe alimentos, porque perdió el trabajo, esté junto a asesinos en línea. ¿No es cierto? Eso es gravísimo y no se está haciendo nada, no se está advirtiendo. Bueno, se está advirtiendo del asunto. Pero voy a regresar un poquito a las omisiones. El Ecuador, durante el ministro Serrano, dejamos nosotros de hacer monitoreo de cultivos, incumpliendo los propios acuerdos con Naciones Unidas.
Pues hay que hacer una serie de preguntas, lo que usted planteaba adecuadamente, para ver la causalidad y los responsables directos de esta secuencia de inserción del país, lamentablemente, en el crimen organizado. Se necesita dar un baño urgente de evaluación, pero de verdad, de responsabilidad política en las decisiones tomadas. Pero por eso se vuelve tan difícil, Freddy, porque hay gentes, hay sectores, hay bandas, hay estos carteles, en fin, que están medrando de esto. Si esto fuera organizado, si fuera esto un estado solvente y tal, no podrían medrar, pues. Aquí hay un tema tabú. ¿Por qué no se investiga al sistema de justicia? ¿Por qué? ¿Por qué ¿no es cierto? ¿Por qué no se investiga? Con los mismos parámetros que se toman en otros lados. Pruebas de confianza, primero no, análisis de patrimonio familiar, nuclear o ampliado. ¿Por qué? Y ahora sobre todo los jueces penales. Claro, y ahora incluso con Big Data se puede establecer si siguen una línea, porque ahí van a ver los saltos que pegan las decisiones judiciales, ¿no? Entonces pero ahí está comprometido todo el país, Ramiro. Pero sí, por eso se habla de política, por eso se habla de política penal. Pero claro, cada tanto aparece un tipo que dice lo que hace falta es darles palo y plomo. Andrés, ya está. Si me, Claro, por favor, si me dejan mover un poquito el debate de dónde está. Yo quiero que pensemos en las condiciones estructurales del Estado y un poco lo que tú decías, Ramiro, y lo que decía doctor. ¿Dónde está el tema? Está en que lo que vemos en las cárceles y que a la gente le importe un carajo lo que pasa con las personas privadas de la libertad es como un tema cultural. Es un problema. Y desde ese tema cultural se gobierna, se vuelve la razón de Estado dejar de lado a estos porque son los indeseables, los privados de la libertad. Pero no nos damos cuenta que lo que pasa con los privados de la libertad repercute en la seguridad de todos nosotros. De aquí en 10, en 20 años, nuestros hijos, ¿no es cierto?, van a tener problemas para desarrollar actividades normales, las que no tendrían si es que se interviene ahora. Porque es importante hablar de lo que pasa dentro de los centros de privación de libertad por eso. Y es necesario que el Estado regrese a ver y se encuentre con esos a los que dejó olvidados, ¿ya? Población para la cual nunca ha existido el Estado, la frontera norte, los afros. Y la población olvidada, más pobre, con más incidencia de discapacidades, la población indígena en el Ecuador. Porque por eso es que surge esta necesidad, esta insatisfacción de que el Estado no me hace caso, pues bueno, tengo las estructuras criminales que me dan esto que el Estado no me da. Hay que pensar en eso, porque de lo contrario, ¿qué estamos haciendo? No vamos a cambiar nada. Insisto yo, el incumplimiento de las leyes es lo que ha llevado a esta situación vergonzosa del país. Cuando salió, puso en vigencia el COIP, indicaba el nombramiento de los jueces de ejecución de penas. Hasta la fecha se han nombrado 11 jueces de ejecución de pena. Únicamente en el Guayas, en el Azuay, en la Tacunga y creo que uno en Manabí. Y están represadas y miles yo he escuchado mucho de eso, que hay probablemente una gran cantidad de detenidos que están ya libres, o sea, que han cumplido la pena, pero no tienen a alguien que les dé llevando el papel, digamos. Ahí viene el problema. ¿Por qué? Cuando jugábamos bolas de muchachos, ¿no es cierto? Las reglas de juego, claritas, para que no haya los puñetes más luego. Acá, la normativa dice que si es que tú te comportas como es debido, sigues los ejes de educación, de trabajo, disciplina, puede ser susceptible de un beneficio, no es un derecho, un beneficio a que te rebajen al 60% puede salir a la calle. Puede haber mucha gente considero que aspira a alcanzar ese beneficio. Pero, ¿ha cumplido con eso? No hay quien haga los informes porque no hay los suficientes psicólogos, los suficientes trabajadoras sociales, no hay los suficientes jueces para que determinen. ¿Ese es un problema de presupuesto, cree usted? Yo considero de que una visión clara. Porque presupuesto, pues acaban de asignar como 70 millones de euros. ¿En qué van a gastar? Yo me hago la pregunta. ¿En qué van a gastar los 70 millones? ¿A subir más los muros, tal vez? No sé lo que vayan a hacer. El asunto es muy importante, determinar cuáles son los problemas existentes y a la vez las soluciones. Porque yo me permito decir esto, yo trabajé desde el 96 hasta el 2009 en la Dirección de Rehabilitación Social. Como se dice, en la cancha, en los pabellones, conozco del asunto, cómo es el tema. Pero si es que la ley nos permite poner en orden las normas, muy bien, los señores
privados de la libertad saben cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites, sus derechos y sus obligaciones. El Estado también. Pero ahí se requiere funcionarios, operadores, personas, que estén comprometidos y que estén manejando adecuadamente. Que conozcan al menos la ley. Sí, puede ser que conozcan la ley. Que conozcan la ley. Que ya están comprometidos en la corrupción. Ah, no, esa es otra cosa. Si es que le nombran pues a un señor porque le ayudó a llevar la bandera o ayudó a pegar la propaganda, apenas llega señores caporales, vengan. Yo no sé nada, pues no. Vengan, señores caporales, ¿bajo qué condiciones para que ustedes administren los centros penitenciarios? Es lo que ha sucedido. Las instituciones no tienen mente propia. Las leyes que hacen las instituciones son eso, son aparatos, ¿no es cierto? Son edificios, son orgánicos. Las personas son las que desempeñan un papel crucial. Si tenemos un organismo corrompido, y a propósito de tu pregunta, Andrés, nosotros estamos recontrainfiltrados por el crimen organizado en el país y las advertencias se las vienen haciendo. Las autoridades políticas no han tomado en su debido tiempo las medidas del caso. Insisto, nosotros estamos en este momento siendo receptores de un cúmulo de cosas. Lamentablemente, ¿qué esperamos? ¿Nos convirtamos en El Salvador? Como algunos estados de México, algunas ciudades de Brasil. ¿Queremos llegar a eso? Mientras tanto, los pasos de tortuga de una ineficiente comisiones de fiscalización de la Asamblea, paupérrimas en términos de legitimidad, las anteriores y la actual. Resultados, la gente espera resultados. Y presupuesto se puede, con fondos emergentes, se puede hacer cosas. Si ya el actual nuevo secretario de Inteligencia Estratégica, tenemos inteligencia, dice que el peligro, la amenaza que funciona en el país es a lo mismo o más poderosa que el Estado. ¿Qué nos están advirtiendo? Sí, claro. Ramiro, usted dijo una cosa que me parece que hay que desarrollarla y es que esto se puede desbordar. Ah, por supuesto. Esto ya está ocurriendo en las calles, en las avenidas, en las plazas de nuestro país. Hemos visto que la violencia ha recrudecido en sus formas, en sus contenidos, en sus integrantes, pero de aquí a poco lo que vamos a ver es que esos mismos episodios que hoy se dan intramuros se van a dar fuera. ¿Por qué? Porque no solamente son las cárceles los territorios a disputar. Hay un pastel enorme que es el narcotráfico y el paso, sobre todo, de la droga con dirección a Estados Unidos y Europa por Ecuador. Entonces, obviamente, los carteles van a tener y tienen mucho interés en controlar ese territorio y, por supuesto, lo van a hacer a través de las mismas bandas criminales que están operando hoy en las cárceles. Necesitan espacios, territorios, ¿verdad? Necesitan controlar. Es un juego de poder. Es fundamental tener una política exterior muy proactiva con Colombia. No solo la cooperación, porque a veces la inteligencia colombiana nos pasa a retazos cierto tipo de datos para que nosotros, nuestra Policía Nacional, que hace bastante bien en muchas cosas, en este caso, las detenciones, los operativos. Son 226 toneladas en lo que va al año, una barbaridad. La pregunta es ¿cuánto es lo que no se encuentra? Con Colombia necesitamos una cosa, pero potente, que ese país también asuma las responsabilidades de su descuido, de su no hacer en política pública. Colombia es un país que no controla parte de su soberanía nacional en frontera sur, donde están los cultivos y la narcoindustria que alimenta la cadena mundial de consumo. O sea, entonces, fíjate, son exteriores. Yo creo que hay que insistir en la necesidad de políticas penales. Y, por supuesto, son políticas del mediano y largo plazo. No son políticamente rentables en lo electoral. Son caras, requieren de presupuesto. Y por eso el populismo penal y la coyuntura política, pues, trata de buscar soluciones rápidas, efectivas y sobre todo efectistas, más que efectivas. Ok, Lorena. Esta idea de que se desborde es importante desarrollar. No, sí, y básicamente tenemos que tener algo en claro. Ningún Estado puede luchar contra esto solo, como lo decía Freddy. Necesitamos actuar en conjunto. Y sí, a ningún gobernante le gusta decir, y al menos a los de Alianza País no les gustaba decir, yo cedo soberanía, pero controlo a la delincuencia organizada. Pero hay que hacerlo, hay que ser realista. El Ecuador no puede solo. Necesitamos cooperar con otros estados que están en mejores posibilidades. Colombia, Perú, con todos. Ahí no podemos cerrar los ojos, ¿no? Tenemos que actuar en manera coherente. Y justamente como decía Ramiro, esto se puede desbordar, pero es que miren el Estado con huecos que ya tenemos. Miren Quevedo, es que yo le veo a Quevedo y yo me horrorizo.
Bueno, Porque lo que está pasando ahí... Lorena, Manabí, lo que ocurre con Manabí. Eso Sí, es ciertos tremendo. sectores de Guayaquil que son tierra de nadie. O sea, sí. Licenciado Carrión, yo creo que coincidimos todos en las causas que han llevado a la situación actual de los centros penitenciarios. Pero a mí me interesa sobremanera puntualizar exactamente qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. En el plano, digamos, de que el Estado es el responsable. Sí, pero entendámosle el Estado que somos todos nosotros. Ah, sí, claro. Somos Bueno, todos y todos. es nadie. La Fiscalía con lo que acabamos de dialogar. Los jueces con lo que acabamos de decir. La CENAMI con el cumplimiento de los ciertos derechos que tienen los PPLs, con el trámite que tienen que realizarse. El Ministerio de Educación, con el pensum de estudio de esa nueva generación. ¿Cuántas veces estamos solicitando que se retome esas materias de la ética, la moral, la cívica, los derechos humanos? Los medios de comunicación, con el respeto que se merece. ¿Cómo puede ser posible que haga una apología del delito? Los muchachos de 15 años ya quieren parecerse a Popeye. Un poco más grande quiere ser el Señor de los Cielos, el Chapo Guzmán, en fin. Entonces, con ese medio que le permite a la juventud ir formándose y le gusta más el asunto fácil, la delincuencia. Ahora, pero esto no es un tema moral, ¿no, Freddy? No, a ver, a propósito de lo simbólico, estamos hablando de Popeye, no el que come espinacas, sino del jefe de los sicarios. Y nueva generación tampoco, y nueva generación. No es un grupo de jóvenes. Lo que decía Lorena hace un momento es súper importante, porque tenemos todo este, ¿no es cierto?, sistema de crimen, de sicariato, desde las prisiones se controla muchas cosas, pero el mensaje simbólico de la decapitación, de la quema de cadáveres, muy a lo mexicana, eso tenemos que hacernos conciencia, pero profunda. Pero sabemos de lo que se quién viene. le está haciendo ese mensaje, quién le está transmitiendo, a quién, eso es difícil descifrar, ¿o sí? No, claro, son las lógicas de los carteles. Claro, Es pero el ¿quién a mensaje. quién? Tener drones que no son controlados por nuestras autoridades, haciendo inteligencia electrónica de cómo reacciona la comandancia de Marina, la policía del Distrito 8 en Guayaquil. Y atacándose entre ellos con drones. Claro, eso ya es pasó? un aviso más de lo que va a suceder. De lo que va a suceder. Y ahí, si me permites, hablando del poder simbólico, la violación de una funcionaria de la policía. ¡Ojo! Estas señales no pueden ser leídas así nomás. Y no es que son cosas que no pasan, no son eventos random. Todo esto nos está diciendo algo, ¿no? Y como decía Freddy, los informes de instituciones del Estado que, te puedo afirmar, aseguran que esto se venía, existen desde el año 2010. ¿Tenían ya información, cree usted? Ya, se sabía. No hicieron nada. Aquí hay responsabilidades que deben ser fiscalizadas, obviamente. Obviamente que las consecuencias... O sea, ¿se tenía ya noticias, cree usted, doctor? Que pero por supuesto, sin tener conocimiento del sistema penitenciario, uno se imagina. O sea, solo con el sentido común. Claro, ¿usted? porque si es que en un centro penitenciario hay una pelea que se desarrolla y después hay crímenes, y luego matan a 5, más luego a 10, más luego a 20, hasta el momento, el personal de seguridad y vigilancia de Guayaquil dice que son 300. Pero eso no es una información confirmada. Dicen, ¿no? Pero en todo caso, con el número oficial que tenemos, es más que suficiente para estar en la palestra de todo a nivel mundial. Correcto. Pobre mi país. Ni siquiera tenemos la data clara de cuántos se murieron. No tenemos esa información. Ahora, ¿cuál será la falencia del Estado al interior de los centros penitenciarios? Y que han pasado 4 días, martes, miércoles, jueves, viernes, ha pasado 4 días y hasta el día de hoy no sale un listado, ¿cierto? ¿Cuáles están presentes y los que faltan a de ser los muertos o los fugados? Hasta ahora no tenemos nada, que yo sepa. Tengo que ir a un corte comercial, vamos a ir a la publicidad, retornamos en un instante para el tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos a la parte final del programa y claro, después de este diagnóstico que se ha referido en los 2 segmentos anteriores, sí es preciso, Lorena, plantear ideas, propuestas, iniciativas que puedan servir para resolver esta crisis, por favor. Bueno, estamos en una crisis y no se puede resolver la crisis sin ser fuerte. Entonces, primero somos fuertes. Una primera etapa. Claro, la primera etapa, ser fuertes, ¿no es cierto? Desplegar la fuerza, obviamente, pero estratégicamente. No solo por ejercer la fuerza, por un lado. Y por otro lado, ya que hay presupuesto, empezar a construir institucionalidad, funcionarios de carrera que sean los que están ahí y volver los ojos a los seres humanos.
a los seres humanos que están trabajando todos los días dentro de los centros de privación de libertad, pero también a los seres humanos que están metidos en el sistema, porque eso es lo único que es posible de ser sostenible en el tiempo. Si todo se basa a punta de ejercicio de fuerza bruta y a punta de disuasión, esto no va a ser sostenible en el tiempo. Tenemos que pensar en algo que sea sostenible, que pueda construirse a futuro. Eso va a permitir una primera etapa, un primer momento que es el control de las cárceles. Pero luego viene el problema que ha presentado Freddy, que han señalado sus colegas, en el sentido de que esto tiene unas connotaciones y unas influencias y unas presencias internacionales incluso. Eso sí ya se vuelve mucho más complicado. Se vuelve complicado, pero se puede hacer algo y es un tema de la gran política pública. O sea, el presidente tiene que poner las prioridades y decir, no de la nada es que yo hago inversiones en salud, en educación, en cultura, porque eso me sostiene a la sociedad. Eso me sostiene a los niños, a los adolescentes, para que no vean esta lógica criminal como su única posibilidad de vida, para que salgan del círculo de la pobreza. Lorena, tiene que ver con eso. ¿Usted que si se quieren poner unos radares en Montecristi, existan unas fuerzas políticas o fuerzas sociales? Es que la lealtad de la población ya no está con el Estado. Igualito como pasó en la frontera norte. Los informes de inteligencia policial de 1980 advertían de la lealtad de la población en la frontera norte y no se hizo nada. ¿Por qué? Porque los que están ahí son los afros, porque son gente que no interesa, no es renta política. La reflexión tiene que estar alrededor de eso. Exacto. El Estado perdió poder, dejó un vacío, perdió poder. Hay que no perder el Estado que nos falta e ir, ¿no es cierto?, a la conquista, pero no una conquista de armas, a la conquista de lealtades y de, hasta cierto punto, ¿no es cierto?, de amor de ese Estado que nunca ha existido, ¿no es cierto? Claro, miles de millones de dólares, Ramiro. Entonces estas lealtades que propone Lorena se vuelven muy complicadas, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo cuando el Estado no llega fuertemente a esos sectores. Lo que estamos viviendo ahora es el resultado de una larga serie de errores que vienen cometiéndose por décadas. Y claro, hoy por hoy estamos viendo los resultados. El hacinamiento, la precarización son factores claves en el tema de la generación de violencia. Si no se genera una propuesta a largo plazo, una política penal y penitenciaria que tome en cuenta a los privados de libertad como personas y no como cosas, vamos a seguir viendo cada tanto cómo nuestras cárceles se convierten y se han convertido literalmente en una máquina de picar carne humana. Y estas ausencias del Estado me preocupan, me angustian, porque lo que señala Lorena, los huecos del Estado. Los huecos. Una advertencia y una crítica. La advertencia que se viene ya mismo. En el gobierno irresponsable de Lenín Moreno se firmó un acuerdo con la Corporación de Desarrollo de los Estados Unidos. En el segundo tramo hay la exigencia de que el Ecuador no utilice software ni tecnología china para su mercado interno. Esa disputa está bien. ¿Qué pasa? A ver, advertencia. El ECU 911 funciona todo con tecnología, con 4.300 cámaras de marcas chinas. Y si nosotros desechamos eso, estamos disparándonos en el pie como Estado para acrecentar los niveles de inseguridad. La fiscalía, la policía, los bomberos no van a tener vehículos, digamos, de observación para intervenir, pero también la sísmica, el tema marítimo, el tema forestal. Es integral, o sea, el daño... No entiendo, o sea, ¿qué significa eso? Que estamos a posibilidad de que cualquiera ingrese. Claro, para recibir el segundo tramo de la deuda externa, que irresponsablemente la hizo Moreno con la Corporación de Desarrollo Estadounidense, y el condicionamiento que para recibir parte de ese tramo de deuda nos vamos a quedar ciegos, mudos y sordos. El sistema integral dará para observar. La crítica, los medios de comunicación. O sea, basta de discursos y de frases eufemísticas. No son fallecidos, son asesinados. Esa es la expresión que hay que usar. Claro, es una masacre, directo. Basta de discursos eufemísticos. Basta de legitimar indirectamente una cultura, lo que decía acá el compañero de charla. Basta de esa cultura del narco, de muñecas de la mafia número 9. O sea, estéticamente tú tienes ahí un llamado a la atención en los déficits de cultura poblacional que tenemos, un referente de ascensión social, lo que hemos sociológicamente discutido. Entonces, una advertencia y una crítica tenaz, Andrés, a este papel que en este temas utilizan, digamos, funcionan los medios de comunicación. Doctor, para ir cerrando, porque ya estamos
Estamos en una emergencia. Se ha expresado esto que todos ustedes han señalado en esta noche. Hay que actuar mañana, desde mañana día lunes. ¿Qué hacemos? Para enfrentar esta primera etapa, como también señalaba Lorena. No hay una solución de un día para el otro. No, obligadamente. No, yo no digo, pero tener el control, que haya el Estado esté presente, exacto. claro. El compromiso es del Estado. El Estado tiene que, por las entidades más responsables del sistema penitenciario, que es el CNI, ellos son los que tienen que ir organizando la reclasificación, en primer lugar. La reclasificación de los Mover, PPLs. sacarlos a los reclusos. No necesariamente, necesariamente. porque el problema son trasladados a otras provincias. El problema se traslada. Exacto, lo que pasó ayer en Tulcán, ¿no? Porque son pocos, no pasan de 1000 internos, pues pueden sofocar el problema. Lo que tiene que existir es una división de ese grado de peligrosidad de cada uno de los internos, en primer lugar. En segundo lugar, yo considero la invitación para que precisamente el Estado, entiéndase, jueces, fiscales, el CNI, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, todos, la población, porque si es que queremos nosotros controlar a un futuro de que no se desborde precisamente esa violencia a las calles, a las ciudades, debemos participar hasta los padres de familia. Hasta los padres de familia. ¿Por qué? El medio en el cual se genera la delincuencia es el convivir de la juventud. Todo suma. Pero no necesariamente los que han crecido en el Comité del Pueblo, o en San Juan, o en Amarín, todos vamos a ser delincuentes. No, señor. No, señor. Precisamente son los padres de familia los que acogen precisamente esos principios a lo que me refería, a la unidad, a la moral, a la ética, situaciones que muy difícil, ni siquiera en las escuelas de los colegios. Estamos por terminar una ronda final, casi un mensaje, si es tan amable, Lorena. Bueno, dos cosas. No vamos a solucionar nada si la lógica política sigue por encima de la lógica técnica. Se necesita escuchar más a los expertos. Una persona que gana elecciones tiene legitimidad, pero si no se asesora bien, puede con buenas intenciones terminar metiendo la pata y provocar consecuencias en 10 o en 20 años muy graves. Ya, ¿ok? Por favor, Freddy. Urgente, revisar el COIP, sacar consecuencias, intervenir rápidamente, ahorita que estamos con decreto de emergencia, y de parte de inteligencia estratégica del Estado, realmente hacerla, inteligencia criminal, penitenciaria, con la participación de cooperación internacional. No tenemos gente experta en el tema. Para el tema emergente, ¿verdad? Para el momento. Por favor, Ramiro. Mientras no garanticemos a la totalidad de la población condiciones de vida dignas, vamos a seguir llenando cárceles de gente pobre. Embodegando. Que, por supuesto, que además es cooptada inmediatamente por las mafias nacionales e internacionales. Entonces, si queremos seguridad ciudadana, tenemos que empezar por una seguridad socioeconómica de todos, sin dejar a nadie atrás. Ese es un problema mucho más complejo. Mucho más estructural, pero es desde donde tiene que enfocarse una política penal con mirada social. ¿Quiere terminar usted, doctor? Sí, muchísimas gracias. Rapidito. Yo lo que considero es de que empecemos por el inicio. ¿Dónde hay que empezar? Busquemos cuáles van a ser las políticas en lo que se refiere a la ejecución de la pena. ¿Qué es lo que queremos? Rehabilitar, sancionar, y de acuerdo a eso, las infraestructuras y los tratamientos que se deben hacer a los internos. Muchísimas gracias a Ramiro García, Patricio Morales, Freddy Rivera y Lorena Piedra. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.